ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto compartir este momento con ustedes a través de Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Nos ha dejado la posta El truco de la serpiente, programa de Eduardo Nogareda y Marina Pose. Y nosotros nos quedamos hasta las 18 horas. Ustedes saben que nos hemos propuesto junto al maestro Alfredo Escande rendir homenaje durante todo el año 2016 al centenario de don Abel Carlevaro. Todos los lunes de este año tendremos el gusto, el placer de aprender más sobre este inmenso músico uruguayo. El compañero Escande está con un fuerte resfriado y es por eso que vamos a apelar a un viejo programa sobre Carlevaro que hicimos aquí por Emisora del Sur el 28 de marzo de 2007. Era la segunda visita que nos hacía Alfredo al programa presentando su libro Abel Carlevaro, un nuevo mundo en la guitarra. Nunca viene mal volver a escuchar estos encuentros, por supuesto. El 28 de marzo fue un miércoles y desde aquellos tiempos nunca hemos dejado de dedicar los miércoles a nuestro querido instrumento. Escuchemos nuestras voces de aquellos tiempos y siguiendo con este homenaje a Carlevaro que llevamos adelante los lunes de 2016. Estamos hablando sobre este maravilloso libro que él, me imagino, con un enorme laburo, trabajo, escribió sobre don Abel Carlevaro. Toda una historia de la guitarra uruguaya, pero una figura que nos puso a los uruguayos en un lugar en el mundo con la guitarra, realmente. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Numa. El placer es mío, ya te lo dije, y podría estar conversando contigo de estas cosas montones de miércoles. Sí, la verdad que y lo vamos a hacer en la medida de tu tiempo, me parece fabuloso. Con todo gusto. El agradecido soy yo por poder estar acá y bueno, por hablar de algo que me gusta mucho, porque la verdad que la guitarra, la música, la guitarra en el Uruguay y Abel Carlevaro son temas de los cuales uno puede charlar bastante. ¿Cómo no? Y bueno, el otro día ya abordamos una serie de temas, escuchamos a don Abel en sus primeras grabaciones. Hoy tenemos mucha música también, incluso algunas cosas muy, muy especiales, ¿no? Yo te diría, vamos a retomar un poco el hilo. Estábamos Habíamos estado conversando de aquella primera etapa en la vida de Carlevaro en la que, vamos a decir, se fue gestando una sensibilidad muy especial, ¿verdad? Y que a mí me interesó particularmente porque creo que te decía, es una pregunta que me la he hecho más de una vez, y no solamente con respecto a él, ¿verdad? Cuando aparece un artista así, que uno ve que termina siendo un ícono cultural especial,
uno dice, bueno, ¿cómo sale? ¿Es exclusivamente del genio personal o esto está reflejando un momento histórico, está reflejando un entorno cultural determinado, está reflejando un entorno familiar favorable? ¿Qué está reflejando? Porque además los casos son muy diversos. Hay grandes artistas y vos rastreás en su infancia y es desdichada y tiene montones de problemas. Y hay otros que, como en el caso de él, recibieron del entorno familiar un alimento espiritual importantísimo. Porque él contaba, crecí jugando con la música, dice, porque Qué había... lindo eso. Tú sabes que... Escuchaba mucho Gardel. Escuchaba también a Gardel, le gustaba mucho Gardel, le gustaba mucho. Y lo mismo que Agustín. Decía, escuchar a Gardel es una escuela de canto, decía Agustín, ¿no? Claro. Pero él me lo dijo cuando tenía ya más de 80 años. Un día conversando con él de noche, porque siempre trabajábamos de noche. Trabajar escribiendo cosas o recopilando algunos materiales porque que él después quería ordenar para escribir algo, o porque yo tenía algo en la guitarra para mostrarle y quería que me lo corrigiera, lo que fuera. Y entonces y generalmente eso se prolongaba en charlas después, ¿no? Claro, riquísimo. En charlas, claro. Muchas de las cuales yo traté de reflejarlas al armar el libro, porque eran los recuerdos que yo tenía. Algunos eran recuerdos y otros eran notas que yo iba tomando. Claro. Porque, bueno. Hubiera sido una falta de respeto aparecer con un grabador. No, porque ahí se rompe todo. Se rompe la magia. No. Él veía un grabador y enseguida como que se inhibía a menos que estuviera preparado para eso, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer una entrevista de tal manera. Claro, como esa entrevista. Pero si no, la espontaneidad de la conversación, y ahí es cuando entraba en confianza y decía cosas como esa, que me dice, yo tuve la suerte de haber dedicado mi vida a lo mismo con lo que jugaba de niño, me dice. Y yo después pensaba en eso y digo, pero claro, este hombre jugó toda su vida, ¿verdad? Jugó con su guitarra, jugó con la música, y por eso probaba, inventaba, creaba, porque lo vivía de ese modo, ¿no? De un modo casi lúdico, claro, ¿verdad? Y al mismo tiempo con una seriedad y una responsabilidad enorme. Una gran inteligencia. Claro. Porque está eso también, ¿no? Es decir, ¿qué del asunto tomás como juego y qué del asunto tomás con la seriedad que lo tomó él, que implicaba ir al fondo de cada uno de los detalles y trabajarlo y buscarlo y hasta estar convencido de que eso podía ser sustentado por... Sí, y oponerse a Segovia. Bueno, oponerse a muchas cosas. A muchas cosas. A muchas toda cosas. una cultura. Y él me decía, mira, yo primero digo que no. Cuando hago algo, me decía, primero digo que no. A ver, como que está mal, ¿no? Y entonces, después, hasta que me convenzo de que está bien. Entonces lo acepto. Qué va. Claro. Pero, y bueno, me decía, mis amigos me decían que estaba loco. ¿Cómo iba a cuestionar lo que había dicho Tárrega o lo que había dicho fulano o mengano, ¿verdad? Entonces tenía esa actitud cuestionadora, pero cuestionadora en un sentido constructivo. Claro, en un sentido constructivo, porque era tomar de lo que encontraba positivo y tratar de construir a partir de eso, cambiando lo que consideraba negativo, pero creando sobre eso, ¿no? Claro. Y creó. ¿Qué te parece? Hasta el sonido. Y desarrolló. Y eso es lo interesante. Sería bueno escuchar ahora algo, porque estas grabaciones que él hizo en el año 58, si uno se ubica en el tiempo, aquello de la gavota que podríamos escuchar ahora de Bach, las grabaciones de guitarra de esa época tienen las pocas que hay, porque no eran tanto los guitarristas que grababan en esa época, eran incluso muy poquitos. Al desaparecer Antar queda como claro, pero vamos a decir, Antar estaba acá, pero yo me refiero a grabaciones de guitarra a nivel mundial, no eran muchas, ¿verdad? Y no. Grababa Segovia, había grabado Ida Presti, había grabado, en fin, algunos guitarristas habían grabado,
pero no con la profusión que se graba ahora. Lo de él es tan diferente de todo lo que se grababa en la época, mostrando una estética tan diferente que no llamó más la atención por la circulación restringida que tenían esas grabaciones, porque eran hechas en el Uruguay. Claro. Pero vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar La Gavota Rondó, ¿no? Es de una serie de obras que él las juntó. Es un disco del sello Antar. Maravilloso ese sonido, ¿eh? Claro, y la interpretación, que marca... Pues son transcripciones de él. Son las transcripciones de él. Yo creo que él, es decir, él se basaba, porque por algo había trabajado tan cercanamente con Segovia, se basaba más de una vez en transcripciones que había hecho Segovia y les entraba a meter mano. Claro. Y ahí seguramente trabajaba a partir de esas cosas y entonces mirando el original de Bach y trabajando después de la digitación de Segovia, que por algo se había impuesto. Es como decís tú, fue una persona especial por la forma como tocaba, y tantos guitarristas. El problema es que Carlevaro logró a los científicos, además de... Sí, es decir, un enfoque... No sé si científico, pero sí la racional. forma de sentarse nomás, sí, ¿no? Bueno, claro, eso hay todo un estudio que claro, merece haber sido hecho por un hombre de ciencia, en el cómo sentarse, por la forma como investigó. Pero es fundamental. Por la forma como investigó. Sí. Porque él me contó, dice, yo llegué, me decía, a
sentarme sin la guitarra y sin hacer nada, ningún movimiento. Y para esperar a ver en qué momento y dónde aparecía el dolor del solo hecho de estar sentado. Mira. Probó de tocar parado apoyando la guitarra sobre el piano, probó de distintas cosas para investigar cuál de los elementos de la postura eran los que le generaban los dolores en la espalda. Y entonces, bueno, me cuenta, el día que encontró la respuesta, dice, la primera cosa que escribí, en lo que después vendría a ser su teoría instrumental, esa famosa frase, la guitarra se tiene que amoldar al cuerpo y no el cuerpo a la guitarra. Claro. Porque él se dio cuenta de que si estaba sentado y conseguía un cierto equilibrio, no le dolía el cuerpo, pero ni bien tomaba la guitarra y amoldaba el cuerpo a la guitarra, ahí se complicaba la cosa. Entonces dice, yo tengo que poner la guitarra de tal manera de conservar, una vez que haya tomado la guitarra, la misma postura que tendría si no tuviera la guitarra. Claro. Y entonces ahí, fíjate que cambió radicalmente, porque mientras todos los métodos de guitarra tradicionales postulaban que la guitarra se acercaba al lado izquierdo del cuerpo, claro. Y entonces él te decía, y algunos muy románticamente decían del lado del corazón. Claro. Fíjate que entonces la cintura, ¿no? Claro, digo, no. La guitarra va sesgada y si se aproxima al lado derecho del cuerpo. Claro. Y entonces, bueno, hay toda una cuestión, no vamos a entrar ahora en lo técnico del asunto. Lo interesante es cómo investigaba. Y ese detalle que lo pinta también, ¿no? Dice, yo me encerraba para que mi padre no me viera, dice, que le estaba probando el asunto de cómo sentarse. Pero la realidad era que él tenía temor de que si él le confesaba al padre, que era médico, de que tocar la guitarra le hacía doler la espalda, que el padre no lo dejara tocar la guitarra. Claro. Y entonces no quería resolver el problema por sí mismo, pero además tenía temor de que el padre le dijera, bueno, entonces te hace mal tocar la guitarra. Sí. Seguí adelante con tus estudios de agronomía. Claro, porque quería que fuera agrónomo. Pero eso es fundamental. Yo recuerdo que, bueno, lógicamente el banquito para levantar el pie es una fuente de dolores terrible. Claro, el banquito es una fuente de dolores si uno no está bien sentado. De lo contrario, no tiene por qué serlo. Pero, mira, yo me acuerdo cuando iba a tomar mi primera clase con Carlos, un tiempito antes, había leído una entrevista, había leído dos cosas. Había leído una entrevista que le había hecho Juan José Iturriberri en Marcha, una buenísima entrevista, una página entera de Marcha, y había leído un capítulo que le había dedicado Gladys Cancela, una escritora, de un libro que ella había escrito sobre la guitarra, y había dedicado un capítulo a Carlevaro, había dedicado otro capítulo a Rapat, otro capítulo, otro Santurión. Bueno, y había leído dos cosas que me habían quedado dando vuelta ahí. Una, en el artículo de Marcha, él contaba este asunto, ¿no? Decía, yo veo que hay guitarristas que les duele la espalda, y yo me doy cuenta, los veo sentarse y digo, a usted le duele la espalda. Entonces él dice, me miran como si les hubiera descubierto su secreto más íntimo, ¿eh? Y entonces cuando les explico, al poco tiempo me llaman agradecidos de que resolvieron el problema del dolor de espalda. Pero no decía ni jota de cuál era ese secreto. Así que yo decía, ¿qué será, no? Y en el otro, en el de Gladys Cancela, decía, hay guitarristas que tocan la guitarra 12 horas por día. Y yo a veces le digo, ¿pero por qué hacen eso? Dice, piensen 10 y toquen una. Claro, lo leí y sabes que el mismo criterio tenía Pereira. Y entonces yo decía, bueno, ¿y esto qué será, no? Así que fui a la primera clase con él a una cosa que yo no sabía, no tenía ni idea de qué se trataba todo esto. Entonces había llevado preparada una obrita de Vargas, me acuerdo. Me dice, bueno, toque, me da la guitarra. Después otro día te cuento la anécdota de la guitarra, porque también tiene su queda, pero era la Hauser. Me da la guitarra, ¡pum! Toque, me dice. Entonces yo toqué, y a los 4 o 5 compases me paró,
me dice, está muy bien, tiene buenas condiciones. Después yo supe que eso lo decía siempre, nunca te desalentaba en el primero. Qué vale. Me dice, pero yo le voy a enseñar a sentarse. Ay, dije yo, acá está lo primero. Y me dio toda una clase de cómo sentarme y por qué. Qué sé yo. Estamos compartiendo un programa que hicimos junto al maestro Alfredo Escande el 28 de marzo del año 2007. Porque el maestro está resfriado y entonces en este homenaje que estamos haciendo por el centenario de Abel Carlevaro, decidimos traer este programa que justamente iba sobre don Abel en torno al libro de Alfredo Abel Carlevaro, Un nuevo mundo en la guitarra. Somos Emisora del Sur 94.7 FM 1290 AM y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur, en el centenario de don Abel Carlevaro, homenajeándolo junto al maestro Alfredo Escande y recordando un programa que hicimos sobre Carlevaro en marzo del año 2007. No, porque estamos recorriendo la vida de uno de los grandes músicos uruguayos y un creador impresionante, junto a Alfredo Escande, que escribió durante... ¿Cuántos años estuviste trabajando? Yo trabajé 27 años con Carlevaro, desde que empecé a tomar clases con él. ¿Y el libro? No, también tú. 27 años. El libro, sí, más, porque si yo empecé a estudiar con Carlevaro en el año 74 y terminé de escribir el libro en el año 2004, son 30 años. 30 años. Escribiendo este libro que afortunadamente... Porque yo creo que lo empecé, este libro, aunque no me lo hubiera propuesto en aquel momento, yo creo que lo empecé a escribir ¿Cuándo lo conociste? ¿O cuando lo escuchaste? Quizá cuando lo escuché por primera vez. Quizá cuando mi querido primer maestro de guitarra, Juan Carlos Rizzo, me dijo, mirá que esto es otra guitarra, tenés que escucharlo. El disco de folclore. No. Eso fue un vecino tuyo. Eso fue un vecino. Pero ya más adelante, yo ya sabía quién era. Pero cuando a mí me llamó la atención que se hablara con tanto, vamos a decir, respeto de un guitarrista que yo nunca había oído nombrar y que era uruguayo cuando venía de escuchar a Segovia en el Sodre, yo, ¿no? Bueno, pero estábamos hablando de eso. Es que hay tanto que se nos va. Vamos a los temas. Pero en esa primera clase, esa primera inquietud, fue satisfecha de inmediato, fue lo primero que me explicó, cómo sentarse. A tal punto que yo me acuerdo, llegué de vuelta a mi casa, hice dos cosas. La primera fue sentarme sin la guitarra a tratar de poner en práctica lo que él me había dicho, era encontrar el equilibrio del cuerpo con la acción de los pies. La gran diferencia de lo que creó Carlevaro con respecto a lo que se ha hecho en la guitarra, o se había hecho hasta ese momento, es que los guitarristas pensaban en los dedos para tocar la guitarra. Y Carlevaro ponía en juego desde los pies, todo regido por la cabeza. Y el sentido musical, por supuesto, pero la elección de los movimientos, la programación de los movimientos, intervenía todo el cuerpo. Interviene todo el cuerpo. Sigue interviniendo en quienes hemos sido formados de esa manera. Ya no se piensa en los dedos. Bueno, ahí estaba la primera. Lo segundo que hice fue escribir todo aquello en un cuaderno. Ahí empezó ahí empezó el libro de él. Empezó el libro de él. El libro de teoría. Cuando él fue a escribir, cuando yo le conté que yo estaba tomando nota, me dijo, esto es importantísimo porque yo quiero escribir un libro de teoría, qué sé yo. Y entonces se sumaban las notas que yo había tomado con las cosas que él ya había esbozado para escribir. Y ahí, en el año 76, empezamos a trabajar en el libro de teoría. Pero me estoy yendo de nuevo. En esa primera clase yo tenía una segunda inquietud. Así que cuando terminó la clase y me enseñó cómo sentarme y cómo estudiar una escala de do mayor, porque fue todo lo que me enseñó en la primera clase, yo tenía guardada la otra pregunta cuando terminé la clase. Maestro, digo, discúlpeme, pero yo leí en una entrevista que usted dice tal cosa, que hay que pensar 10 horas y tocar una. Y yo, por más que traté de pensar en qué pensar, no me podía dar cuenta en qué tenía que pensar. Me dice,
pensar en la guitarra es lo que yo le voy a enseñar. Y tú sabes que, pasado el tiempo, yo me di cuenta que había aprendido a pensar en la guitarra. Y que realmente lo que él me enseñó, entre tantas cosas que me enseñó, pero si tuviera que resumirlo, me enseñó a pensar en la guitarra. Por supuesto, me enseñó a valorarla de otra manera, me enseñó a escucharla de otra manera, me enseñó a percibirla con el criterio orquestal que tenía él para trabajar sobre la guitarra. Pero a pensarla en un sentido constructivo, y a mí lo que realmente me interesa además mucho, todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, el poder transmitir la importancia que tiene la reflexión en el momento de decidir cómo solucionar los problemas que plantea la ejecución instrumental. Bueno, me dio unas herramientas enormes, tremendas, ¿no? Qué bárbaro. Vamos a escuchar el Allegro. Vamos a escuchar ese Allegro de Bach. Ese Allegro de Bach que merece hablar de él. Desde también la versión del disco de Antar.
es una versión relativamente lenta. Sí, es una versión relativamente lenta de un allegro, lo cual podría ser un poquito paradójico. Para mi gusto es una versión bellísima. Bellísima. Porque además le saca partido a la polifonía de la guitarra. Claro. Y a su capacidad, ese sentido orquestal que tenía él de elegir los colores con que presentaba cada uno de los elementos, ¿no? Alguna vez hablando sobre esto me confesaba, sí, en aquel momento se me fue un poquito la mano, pero había algunas grabaciones tan rápidas, algunas de clave, incluso de algunos artistas muy reconocidos, que en cierto modo como una reacción, la voluntad de sacar partido de otros elementos que tenía la obra. Unos años después él volvió a grabar ese allegro, que a lo mejor hay tiempo hoy, lo escuchamos un poco más tarde, ¿no? Y lo grabó a un tempo un poco más movido. Pero él decía al mismo tiempo, un allegro en la época de Bach no significaba lo mismo que la idea que podamos tener ahora, porque los instrumentos de pronto no permitían enormes velocidades. Claro. De modo que vamos a escuchar la otra versión. Esa versión fue grabada por allá por los años 80. 80, o sea... Porque este allegro forma parte de un tríptico, una obra que se llama Preludio, Fuga y Allegro, una bellísima obra. Claro. Y entonces él la transcribió, la transcribió él para la guitarra, la editó, está editada la partitura, y por aquella época también lo grabó. Pero no está editado. La música sí. Sí, pero ahora no, la grabación está. O sea, esta es una grabación inédita. Vamos a escuchar una grabación inédita. De el mismo allegro, pero un poquito más rápido.
Estamos compartiendo un programa que hicimos junto al maestro Alfredo Escande en marzo del año 2007. Alfredo está resfriado, por eso hemos decidido repetir este viejo programa que realizamos justamente sobre don Abel Carlevaro. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, con el último tramo de En la Tarde del Sur, recordando un programa que realizamos con el maestro Alfredo Escande en marzo del año 2007. Con Carlitos Querés, que es un amigo nuestro que nos vino a visitar, porque el otro día escuchó el programa y dijo, y nos llamó por teléfono. Y llamó, sí. Y seguimos charlando sobre este libro precioso, Un nuevo mundo en la guitarra, se llama. Fue editado por Aguilar. Sí, del grupo Santillana de acá de Uruguay. Uh-huh. Y está en venta en todas las Sí, está en todas las librerías. Sí, especialmente ya que estamos, decimos que en Miranda, en Guitarra Miranda está. También está. La verdad que es un placer, bueno, para los amantes de la guitarra, esto es un lujito tenerte acá, Alfredo, y que nos hables nada menos que de don Abel, y para los uruguayos, porque es el instrumento de los uruguayos, ¿no? Yo pienso que es todo eso de que hablábamos hoy, de que él, no sé, como que tenía algo especial con el instrumento y que creó toda esa forma de interpretar, que tiene muchas puntas seguramente. Una me parece que puede ser el hecho de que aquí la guitarra es fundamental, ¿no? Tanto por el paisaje como por el trabajo de la gente. Y claro, la guitarra tiene que ser acompañante. En nuestra cultura la guitarra está muy arraigada desde siempre. Pero en otros lugares que de pronto también llegó España, llegó, por supuesto, pero la guitarra es más un instrumento de acompañamiento, nada más. Uh-huh. Claro, lo que sucede es que cosmopolita como fue Montevideo, como lo fue Buenos Aires también, pero Montevideo particularmente, ¿no? Desde mediados del siglo XIX en adelante, por el hecho de ser puerto, acogió a muchos inmigrantes y muchos artistas. Y entonces acá empezaron a coexistir los guitarristas que venían de España, que vinieron muchos, con aquellos que se habían desarrollado acá con las músicas de raíz folclórica, con la influencia de la colectividad negra que usaba la guitarra también, los famosos milongones de Bachiche. Sí. Bueno, entonces, ¿Bachiche era negro? No, no, pero pero bebía lo invitaban a acompañarlos en sus bailes. Sí. Se dio una fusión de elementos que marcó de una manera especial la forma como se desarrolló la guitarra acá, con elementos de la tradición europea, con elementos de lo que venía siendo la música académica. No te olvides que acá Barrios recalaba por largas temporadas, pero antes de él Manjón, guitarrista ciego de origen español, Calleja, fueron García Tolsa, discípulo de Tárrega directamente, varios, muchos, ¿verdad? Al mismo tiempo de que se desarrollaban esas otras formas de la guitarra popular aquí. Y entonces el culto de la guitarra fue algo muy arraigado en la sociedad uruguaya, montevideana en particular. Y eso se vivía en la casa de Carlevaro porque el padre tocaba en forma aficionada la guitarra y cantaba y se acompañaba, y porque el tío Héctor había aprendido con Pedro Vitone y tocaba muy bien la guitarra, y después se dedicó a hacer guitarras. Sí. Agustín tocaba con una guitarra. Agustín tocaba con una guitarra hecha por su tío Héctor. Y en él, entonces,
desde niño, él creció en un entorno en el que la guitarra se valoraba de un modo muy especial. Y desarrolló su sentido crítico incluso en lo que tenía que ver con la construcción de la guitarra. Porque él lo pudo plasmar a mediados de los años 80, ¿no? Finalmente su modelo de guitarra, esa tan Una particular. guitarra distinta, no tiene boca. Distinta. Aparentemente. Aparentemente no tiene boca, después podemos decirlo. Sí. Pero él me había hablado de esa idea y de ese modelo a mediados de los años 70 y me dio toda la explicación y me decía, no he encontrado quien me construya la guitarra que yo quiero, pero la guitarra tendría que ser así. Y me explicó por qué todo. No es que no tenga, es decir, no tiene la abertura por la cual sale el aire vibrante que conduce las notas musicales que tanto nos gustan, no la tiene concentrada en un lugar central como es la boca tradicional de la guitarra. Lo que tiene es una abertura perimetral en torno a la tapa armónica de la guitarra, de un ancho algo superior a 1 centímetro, 1,5 centímetros, y entonces el sonido sale distribuido en el contorno de la guitarra. Como además él buscó una construcción interna de la guitarra que respetara la asimetría material, física, que es propia, por ejemplo, del piano de cola o de los distintos tamaños de los instrumentos del cuarteto de arco. Es decir, que sonidos agudos requieren cuerpos vibratorios y de resonancia más pequeños y sonidos graves requieren lo mismo de mayor tamaño. Por eso la forma asimétrica del piano de cola, dijo, la guitarra, la simetría de la guitarra es algo que una vez que la guitarra empezó a crecer como instrumento, a adquirir mayores graves que no tenía, porque la antigua guitarra no tenía casi graves, entonces su doble cintura, que es una herencia de los instrumentos de arco, decía él, porque la doble cintura en la guitarra, en los instrumentos de arco, es lo que permite que el arco se mueva con libertad de un lado al otro. Claro, pero aquí no. Pero la guitarra ya no lo necesita, y la cintura de la guitarra es válida, sirve la que se apoya en la pierna, pero la otra, en realidad, era una simetría exclusivamente visual, ¿verdad? Entonces, al agrandar la caja de ese lado le da una mayor resonancia al sector de los graves, justamente. El sacar la boca de ese lugar permite que el embarillado interno de la tapa respete también esa diferencia de longitud interna. Claro. Y además el sonido saliendo por el contorno también se diferencia. Entonces tiene que uno haber pensado, percibe. tiene que haber pensado mucho. Y bueno, no decía que había que pensar 10 horas y hacer una. Claro. ¿Y Claro. tú que lo escuchaste? Te preguntaba Carlitos y yo te pregunto también. La guitarra suena distinto, claramente suena distinto. Y emite distinto. Y más volumen. Yo toqué varias veces en esa guitarra. En esas guitarras, porque tenía más de una porque fueron probando. Pero genera una facilidad muy grande en la emisión de los colores, de las diferencias de colores. Entonces uno, esa idea orquestal que él tenía de la guitarra, que además para la cual había estudiado muy profundamente, porque en sus años jóvenes él se ocupó de estudiar orquestación y durante varios años con un maestro húngaro, Pablo Komlos, después eso él lo volcó a su ejecución instrumental, no solamente a lo que componía él, sino a cómo él arreglaba para la guitarra. Yo estoy diciendo arreglaba en el sentido, cuando él digitaba una obra, que la estudiaba para tocarla, esa digitación implicaba pensar la obra con un sentido orquestal, pensar todos los colores, y adaptaba la digitación y el uso de sus manos a esa necesidad de expresar los colores de la orquesta. Claro. Vamos a escuchar... Ya que estamos con Bach, terminamos de escuchar Bach, esa siciliana de la primera partita para violín. Me parece... también una grabación de los... Es una grabación del 58, de la misma tanda de grabaciones de los viejos. Pero quedó cantantes. inédita. Inédita. Qué maravilla. Vamos a escuchar. Abel Carlogar.
virtuosísimo, ¿no? Inédito, además. Sí, realmente una maravilla. Y un reflejo de la seriedad con la que él encaraba el trabajo musical. Claro. En contraposición a aquello que veníamos hablando, ¿no? Es decir, cómo jugaba y cómo al mismo tiempo, a la hora de hacer, lo encaraba con el rigor y la seriedad el más riguroso de los profesionales. Sí. En estos tiempos en que estamos, yo no sé si tú lo habrás notado, Alfredo, no sé, pero se ha perdido la noción de cómo suena una guitarra. Sí, se tiende a perder porque la gente joven, vamos a decir, la necesidad de amplificar y la necesidad de tocar en espacios abiertos y que genera otras adaptaciones del oído, ¿no? Sí. Como que uno necesita más volumen. Esta sonoridad íntima y de cuidado de los detalles tan sutiles del instrumento de madera. El instrumento de madera. No, pero hay que... ya se nos va el tiempo, pero hay además, me parece, un problema de las empresas, ¿no? Tienen que vender cierta cosa. Y entonces dice, ese sonido es viejo. Claro. ¿Y qué viejo, no? Cuando de pronto viene alguien con un laúd del siglo XVI y en Europa se llena de gente joven para ver un concierto de eso, ¿no? En fin, son criterios estéticos. Hay para hablar. Tenemos para chiviar. Muchas gracias. Encantadísimo, muchas gracias a toda tu audiencia. Y vamos a seguir con esta historia de Abel Carlevaro los miércoles, entonces. El miércoles que viene no, porque tú no estás, tú vas a Argentina, ¿no? Sí. Y yo también va a estar grabado el programa. Pero el otro miércoles está por acá. Retomamos esta historia. Nos despedimos, querida gente, hasta el próximo miércoles, en que aquí estaremos con el maestro Alfredo Escande realizando ese programa que ya tiene tantos años que hacemos los miércoles dedicado a la guitarra. Pero yo me encuentro con ustedes mañana a las 4 de la madrugada y luego a las 17 horas, como lo hacemos de lunes a viernes. Recuerden que el programa de la madrugada es distinto al que hacemos de tarde. Es un programa especial que grabamos. Chau, gente. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.